2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos, queridos chicos de quinto de secundaria. Mi nombre es Jimena Paz Mújica. Conmigo llevarán el área de matemática. El tema que nos toca avanzar el día de hoy son sistemas de medida. Comencemos. Como les decía, hoy vamos a ver el sistema de medidas angulares. Este sistema de medidas angulares viene desarrollado desde hace mucho tiempo atrás. Prácticamente venimos desde desde la época de los griegos. Grandes constructores de conocimiento que nos han ido legando hasta estos años. Veamos cuáles han sido los conocimientos creados por ellos y desarrollados por nosotros actualmente. Vamos a ver qué es un ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico como tal, ustedes ya lo han visto en cursos anteriores cuando han visto geometría. Hemos visto ángulos llanos, ángulos planos, ángulos agudos. Entonces, vamos a ver ahora algo diferente. Si ustedes pueden observar, vemos tres relojes. Generalmente ya no manejamos estos relojes, son relojes analógicos. Nos hemos acostumbrado mucho al celular. Vamos a ver eso. Si ustedes pueden observar las manecillas de estos tres relojes, una marca las 3 de la tarde, la otra marca la 1:15 y la otra marca la 2:50 o 2:10. Veamos esto. En estos relojes, como dice acá, fíjate, verás que las manecillas pueden hacer ángulos. Es cierto, el inciso A es un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Muy bien. Vamos al inciso B. En el inciso B, nuestro ángulo es más pequeño. Por lo tanto, pertenece al ángulo de los agudos. En el inciso C, el ángulo es mucho más amplio. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Estos tres ángulos han sido los que hemos llevado en geometría y son los que nos van a servir para poder desarrollar nuestro análisis trigonométrico. Como bien dice aquí, de lo anterior observado tenemos que una definición. Un ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se genera al hacer girar un rayo, quiere decir una línea, manteniendo fijo su origen, como en el reloj, al que se llama vértice, desde una posición inicial o lado inicial. En el caso nuestro es el lado OA. Hasta una posición final o lado final. En el caso de nuestro gráfico, pertenece a la línea OB. Para esto, si ustedes van a recordar, podemos hacer girar un reloj tanto hacia la derecha como a la izquierda. Es por eso que es necesario también conocer que el ángulo trigonométrico puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando gira en sentido antihorario, quiere decir al contrario de las agujas del reloj. Y es negativo cuando gira en sentido horario, es decir, como las agujas del reloj. Para poder ver alguna clasificación adicional a esto, debemos ver en las páginas 268 y 269 del texto de aprendizaje de quinto de secundaria algunas clasificaciones de ángulos que nos van a servir también para este propósito de la trigonometría. Veamos pues este ejemplo. Dice, ¿qué pasaría si tenemos dos manecillas? En el reloj que ustedes ven, tenemos justamente, dice, 2:30. El minutero se encuentra apuntando hacia las 6 y el horario horero apunta hasta las 2. Si vamos contando en sentido entre las manecillas, como dice aquí, ángulo entre manecillas, debemos contar los ángulos entre el 2 y el 6. Les doy un tip. Cada número vale 30 grados. Vamos contando. Del 2 al 3 son 30. Del 3 al 4, 60. Del 4 al 5, 90. Del 5 al 6, ¿cuánto sería?
Muy bien, 120. Entonces, el ángulo entre las manecillas del 2 y el 6 va a ser 120 grados. Para ver el ángulo positivo del minutero, debemos tomar en cuenta siempre que esté en el eje de las X. ¿Hemos llevado el eje de las X? Sí, hemos llevado el eje de las X cuando aprendimos a hacer planos cartesianos. El eje de las X era el eje horizontal, que en nuestro caso será punto de partida el número 3. Entonces, la idea es de que ustedes vayan practicando con esto. Buscar el ángulo positivo del minutero, es decir, del 3 hasta el 6, pero en sentido antihorario. En el caso del horero, lo propio, positivo, del 3 al 2. Positivo, recuerden, sentido antihorario. Eso los dejo de tarea. Nota, para que recuerden, el reloj tiene un giro entero, es decir, 360 grados. Por lo tanto, cada hora o cada número llega a ser 30. Y cada minuto, cada espacio pequeñito, llega a ser 6. He aquí el reto, comprobar esto. La siguiente imagen son los ejercicios que nosotros tenemos en el texto de aprendizaje. Es nuestra actividad 2. Es necesario, como dice aquí, graficar los ángulos. Para poder graficar un ángulo positivo o negativo, veamos la siguiente imagen. Nos dice, acá está graficado el ángulo de 150 grados positivo. Si ustedes se fijan, el lado inicial se encuentra sobre el eje X de un sistema cartesiano y el lado terminal se mide de acuerdo a este, siendo el vértice el punto de origen de este plano cartesiano. Positivo, no se olviden, sentido antihorario. Veamos pues ahora uno negativo. Si se fijan, está al revés. Esta vez va hacia abajo, en sentido de las manecillas. Este se mide hacia abajo y vale menos 200 grados. En los ejercicios de estas páginas que habíamos visto, también tenemos los ángulos suplementarios y complementarios. Recordamos, complementarios son aquellos que sumados me dan 90 y suplementarios aquellos que sumados me dan 180. Aquí les doy dos ejercicios que podamos resolver. Calculamos el ángulo complementario. Para poder resolver estos ángulos nos tenemos que basar en el uso de las ecuaciones ya aprendidas el año pasado. El ejercicio nos dice 35 grados más beta, que en nuestro caso antes lo poníamos como X, son igual a 90 grados. Hacemos transposición de términos. 90 menos 35 me da 55 grados. Ese es el ángulo complementario, quiere decir lo que le falta al 35 para que me dé 90. Lo propio hacemos con el ángulo suplementario. Suplementario 180. Más 26 pasa por transposición de términos con menos 26, me da 154. Tenemos ahora, como siguiente, una vez visto esto, el círculo trigonométrico. Es aquel elemento que nos va a ayudar a resolver muchísimas cosas y gracias a los griegos también nos lo han explicado. Se llama círculo trigonométrico al círculo cuyo vértice se encuentra en el origen de coordenadas y su radio es 1. Si ustedes se fijan, este círculo está al medio. Y es eso lo que nos dice. Se llama círculo trigonométrico aquel círculo cuyo centro coincide con el origen de coordenadas del plano cartesiano y cuyo radio mida la unidad. Entendiendo por unidad puede ser 1 metro, 1 centímetro, 1 kilómetro, pero siempre 1. Es necesario también tomar en cuenta que dentro de este círculo trigonométrico, lo que dice acá, no debemos olvidar que en un círculo trigonométrico los signos positivos y negativos del sistema cartesiano permanecen. Vámonos con el último acápite de esto. ¿A qué llamamos ángulo en posición normal? Si ustedes ven el gráfico, tenemos sobre el eje X el punto O
y el punto M. La línea OM es el punto de referencia, quiere decir, a partir de esto nosotros podemos construir un ángulo. Si vamos hacia arriba, como lo que está en el lado verde, el punto PX, va a ser un ángulo en posición normal positivo, porque va hacia arriba. Y si vamos hacia abajo, también va a ser un ángulo en posición normal, pero va a ser negativo. Recordamos, tenemos ángulos positivos, ángulos negativos, y todos estos se pueden escribir y se pueden graficar en una circunferencia trigonométrica. Queridos chicos, no olvidemos que tenemos bastante trabajo. Recordar en trigonometría todo aquello que hemos visto. Ecuaciones, factorización, nos va a servir. No se olviden repasar el texto, ver ejercicios en las redes sociales. Muchas gracias por su atención, chicos. Como ustedes han visto, este tema es bastante apasionante. Les invito a seguir observando, a seguir aprendiendo en los textos de aprendizaje del Ministerio. Asimismo, vean por si acaso nuestras redes sociales, en las cuales podrán encontrar todos los videos de las materias y de las áreas que ustedes deseen. Nos vemos, hasta la próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.